Pues buenas noches a todos. Mi nombre es Cruz Romano Janet y el tema que vamos a abordar el día de hoy son síndromes compresivos que afectan al miembro inferior. Bueno, vamos a hablar acerca de los síndromes canaliculares. ¿Y le puedes cambiar, Tania, por favor? Vamos a definir a un síndrome canalicular como un conjunto de manifestaciones neurológicas que ocurre a consecuencia de la compresión de un nervio al pasar por un canal o por un desfiladero anatómico. Propiamente la patología se da por una inadecuación entre el canal y el contenido, que en este caso sería el nervio. Y bueno, vamos a estar observando que generalmente se asocia a una disminución del diámetro del canal, lo que impide el correcto trayecto del nervio. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, como lo vimos en síndromes compresivos que afectan al miembro superior, existen diversas situaciones que predisponen la posibilidad de desarrollar este tipo de patologías. Entre ellos tenemos la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, el hipotiroidismo, una predisposición genética, enfermedades reumáticas, fibromialgias, posiciones forzadas o, en su defecto, posiciones que mantengamos por un periodo importante. También fracturas o luxaciones, como las veíamos en la clase pasada, y la edad avanzada. Bueno, a pesar de todas las afectaciones que vimos previamente o todos los factores de riesgo que nos pueden desencadenar esta patología, la compresión representa el principal elemento fisiopatológico en la génesis de los síndromes canaliculares. Es por ello que, tal cual, el síndrome de compresión nerviosa consiste en un daño por un aumento en la presión local de un nervio. Y de forma general existen varias causas por las cuales se puede presentar dicha compresión. En ellas tenemos cuestiones anatómicas, cuestiones posturales, alteraciones propiamente del desarrollo, procesos inflamatorios o procesos neoplásicos. Y bueno, para hablar de las cuestiones anatómicas, vamos a ver que tenemos desfiladeros anatómicos que pueden ser osteofibrosos y que van a variar sus dimensiones de acuerdo a la posición de la articulación vecina. Y también tenemos desfiladeros musculares, los cuales también van a variar su dimensión de acuerdo a la actividad muscular que estén realizando. Y es por ello que vamos a poder determinar o vamos a poder observar una disminución del diámetro del canal que nos va a impedir un correcto trayecto por parte del nervio. Y lo mismo ocurre tanto en procesos inflamatorios como en procesos neoplásicos. Va a haber una disminución de dicho canal. Bueno, básicamente cualquier limitación en la movilidad de un nervio en un desfiladero anatómico puede llegar a darnos lesiones por tracción, a pesar de que propiamente los nervios periféricos tienen la capacidad de sufrir hasta un 20% del estiramiento respecto a su longitud. A pesar de esa situación, llega a haber, si nosotros sobrepasamos este porcentaje, se pueden llegar a producir lesiones propiamente sobre el nervio, que nos van a desarrollar la diversidad de patologías que vamos a ver a continuación. ¿Le puedes cambiar, por favor, Tania? Gracias. Bueno, básicamente, como les menciono, la fisiopatología está dada por la compresión del nervio y por eso vamos a recordar que propiamente el nervio es una estructura que está formada por fibras nerviosas, por vasos sanguíneos y por tejido conjuntivo de sostén. Y estas fibras nerviosas, vamos a ver que cada una de estas fibras tiene como si fuera un armazón o una capa de tejido conectivo al que le vamos a conocer como endoneuro. Y asimismo, cuando nosotros agrupamos estas fibras nerviosas, los vamos a conocer como fascículo. Y propiamente el fascículo tiene su propio capa o armazón de tejido conectivo, al que conocemos como epineuro. ¿Para qué les digo esto? Bueno, la razón es porque la fibra nerviosa, para conducir el impulso, necesita de una fuente constante de energía. Y esta fuente constante de energía se la va a suministrar la irrigación por parte del sistema microvascular, que está asociado tanto al endoneuro como al perineuro como al epineuro. Y por eso es importante entender que cuando nosotros llegamos a ver un proceso que nos limita al nervio, dado la compresión nerviosa, vamos a observar también una disminución de la circulación intraneural. Y esta disminución se presenta porque, dado la compresión, afectamos la irrigación normal de los plexos que encontramos en el epineuro, en el endoneuro y en el perineuro, lo que puede llegarnos a desarrollar una isquemia axonómica del endotelio. Y si nosotros vemos que se presenta dicha isquemia axonómica del endotelio, vamos a encontrar alteraciones en el endotelio vascular. Y esto obviamente nos va a generar trastornos de la permeabilidad capilar, lo que nos puede conllevar a un edema de tipo intersticial y un aumento de la presión del líquido endoneural. Y esto
solamente nos va a agravar el cuadro, llegando a generarnos o posibilitándonos un síndrome compartimental. ¿Y a qué me refiero con un síndrome compartimental? Bueno, nos habla de un aumento de la presión intersticial sobre un compartimento que ya no solo nos genera una afectación de tipo nervioso, sino también sobre el músculo que se encuentra adyacente. Entonces, esta es una patología un poco más compleja y hay un compañero que propiamente nos va a hablar de él. Entonces, nada más para que se queden con la idea de que es una situación más compleja y que deriva o que puede derivar de una previa compresión nerviosa. Y bueno, todo esto nos puede llevar o conllevar a una hipertrofia cicatricial. ¿Puedes cambiar, Tania, por fin? Bueno, esto es exactamente lo mismo que les venía comentando. Es obviamente tras un proceso de compresión nerviosa se genera el proceso de isquemia, se genera una lesión del endotelio vascular, lo que nos genera un fallo de la barrera hematonerviosa, generamos el edema, propiamente se va engrosando el tejido conectivo y esto puede llegar a generar lesiones de desmineralización sobre cada una de las, bueno, básicamente sobre las fibras. Y esto puede conllevar incluso a degeneración axonal. Ahorita les voy a hablar de una clasificación que nos permite determinar el grado de lesión que puede sufrir el nervio dependiendo del tipo de compresión que presente. Y bueno, esto a nivel sintomatológico con el cuadro clínico se va a acompañar o lo vamos a ver como parestesias intermitentes, la presencia de dolor, puede haber también debilidad o en su defecto incluso hipoestesias o atrofia. ¿Lo puedes cambiar, por favor, Tania? Bueno, como les comentaba, existen clasificaciones que nos ayudan a determinar el grado de lesión del nervio. Y bueno, yo les puse dos clasificaciones. La clasificación de Seddon, que nos habla de 3 categorías, nos divide como neuroapraxia, como axonotomesis y como neurotomesis. La primera, la neuroapraxia, es básicamente una interrupción de la conducción nerviosa a nivel de la compresión, pero que no genera alteraciones propiamente sobre la estructura nerviosa. Entonces, vamos a ver que se genera una interrupción de la inervación motora, pero no se generan alteraciones de tipo sensitivas. Esta tiene la capacidad de revertir, o bueno, de regenerarse o de, digamos, de reponerse en un par de días o más tardar en semanas. Sin embargo, la axonotomesis es un proceso un poco más grave, porque consiste en una interrupción. ¿Cuánto tiempo es lo esperado? ¿Cuánto tiempo le das para que recupere una neuropraxia? Bueno, ahí decía que, bueno, que era menos de un mes, entonces lo desarrollaba como dentro de las primeras semanas, pero no encontré tal cual un... ¿Perdón? Hasta 3 meses. Ah, ok. Ya después de 3 meses ya se entiende que puede ser una axonomnesis o en el peor de los casos una neuromesis. Ok, gracias. Sí. Bueno, respecto a la axonotomesis, es un proceso que consiste en una interrupción de la conducción nerviosa. Esto también se genera a nivel de lo que es la compresión, pero a diferencia del anterior, aquí sí hay tal cual daño sobre la estructura nerviosa. Entonces, vamos a ver que se genera ruptura tanto del axón como de la vaina de mielina y esto conlleva una pérdida tanto de la, digamos, de las funciones motoras como de las funciones sensitivas. Tiene o sea, digamos, tarda mucho más en recuperarse y bueno, yo le encontré que decía de meses a años, pero no, tampoco no supe exactamente un consenso del tiempo, pero era una recuperación más lenta respecto a la neuropraxia. Y bueno, respecto a la neurotomesis, es una lesión con pérdida de la conducción nerviosa que se debe a una ruptura por completo del nervio. Aquí se rompe tanto la vaina de mielina como el axón, como el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Entonces, absolutamente todo se daña y obviamente ya no hay bueno, obviamente hay afectación a nivel de la transmisión motora y también sensitiva. Estas se decía que ya no se pueden llegar a regenerar porque hay una lesión total. Y bueno, la clasificación de Sunderland es muy parecida a la de Seddon. La diferencia es que aquí manejamos 5 categorías. Y bueno, básicamente el primer grado que maneja Sunderland es muy parecido a la neuropraxia que define Seddon.
¿Por qué? Porque igual tenemos una limitación de la conducción motora, pero no tenemos daño propiamente sobre la estructura anatómica, solamente un desgastamiento de la vaina de mielina. Como pueden ver ahí, se ve un desgaste en la parte media respecto a lo verde, que sería la vaina de mielina. En el segundo grado es como categorizarlo como una axonatomesis de Seddon, y aquí vemos una lesión tanto a nivel de lo que es la vaina de la mielina como a nivel de lo que es el axón. En el tercer grado vemos una afectación un poco más grave. También la consideramos como una axonatomesis, pero aquí, aparte de verse dañado el axón y la vaina de la mielina, también vemos dañado al endoneuro. En el cuarto grado es como, digamos que es el tercer grado más uno, porque aparte de la afectación tanto de la vaina como del axón como del endoneuro, también vemos una afectación del perineuro. Y finalmente el quinto grado es lo que Seddon manifiesta como neurotomesis, que es básicamente una ruptura de toda la estructura nerviosa, y pues obviamente hay una interrupción tanto motora como sensitiva. ¿Puedes cambiar por favor? Bueno, esta tablita se las puse porque me pareció que estaba bien como cuadro comparativo respecto a ambas clasificaciones. Además, manifestaba cuál era la estructura lesionada en cada una de las clasificaciones, y pues la afectación nerviosa, si era motora, si era sensitiva o si era completa, por generar ambos procesos. Y bueno, manifiesta el tiempo de recuperación, pero no es muy específico. Y bueno, también algo que es importante es que mencionar que que básicamente por el grado de lesión, clínicamente lo vamos a observar con déficits motores, con déficits sensitivos, y bueno, para poder catalogar el déficit motor, les puse la clasificación o la escala de Daniels, que nos maneja 6 categorías, dependiendo del grado de lesión que tenga, pues es el nivel de fuerza que va a ir perdiendo. Y bueno, esto es más utilizado, o bueno, lo vamos a utilizar con cada una de las neuropatías cuando nosotros hagamos la exploración. Entonces, si quieren, lo dejamos para después. Y bueno, respecto a lo que conlleva el diagnóstico, pues obviamente parte de la clínica es importante, y aquí hay algo que hay que decir, es que pues los trastornos sensitivos subjetivos consisten en parestesias y dolores en un territorio determinado. También vamos a ver, encontré que la mayor parte de las bibliografías decía que predominaban o aumentaban por la noche y se desencadenaban mediante la adopción de ciertas posturas, y eso lo vamos a ir viendo, o qué posturas son las que generan mayor daño, lo vamos a ir viendo porque depende de cada una de las neuropatías de las que estemos hablando. También vamos a ver que la sintomatología va a variar de acuerdo a la localización del daño en el nervio y el tipo de nervio que es afectado. Entonces, para hacerles un consenso, decía que la compresión del nervio sensitivo y sensitivo motor provoca tanto dolores como parestesias en un determinado territorio, y cuando era compresión de un nervio que era exclusivamente motor, generalmente lo asociábamos con dolor mal localizado y además la pérdida de fuerza, así como aminotrofia. Y bueno, la aminotrofia es la atrofia propiamente que se genera sobre los músculos estriados. Asimismo, para el diagnóstico, a pesar de que, como les mencionaba, los factores hay una predisposición con fracturas o luxaciones, y nos podrían, o incluso tumores, podríamos ver digamos, los estudios de imagen podrían ser útiles para poder determinar como que las causas asociadas, pero tal cual para poder determinar la zona donde está comprimido el nervio, o tal cual ver la compresión, se recomendaba una electromiografía y poder determinar de esta manera la conducción nerviosa que puede llegar a presentar. Entonces, se los dejo como consenso, y igual conforme las neuropatías les voy explicando el diagnóstico o el mecanismo de diagnóstico que se utilizaría. Bueno, respecto a, ya para hablar tal cual de las neuropatías, yo les puse la mayor parte, digamos, de las afectaciones, pues se dan a nivel del plexo lumbosacro. Y nada más para hacerles un recordatorio, este plexo lumbosacro engloba el plexo lumbar, que va de L1 a L4, y el plexo sacro que va de L4 a S4 o S5.
Y bueno, existen diversas etiologías por las cuales se puede llegar a ver afectado este plexo. Entre ellos tenemos las compresiones por tumores, los hematomas retroperitoneales, los traumatismos obstétricos y también traumatismos que no sean obstétricos, la diabetes y, bueno, entre otras condiciones que nos lo pueden desencadenar. Obviamente, también, digamos, la neuropatía o el cuadro clínico que desarrolle va a depender del nervio que se ve afectado. Y bueno, no les explico tal cual la imagen, pero conforme les vaya diciendo los nervios que se ven afectados, les hablo un poquito de dónde derivan y qué inervan para que puedan entender la clínica. Y bueno, ya solamente como para entrar de lleno, tenemos la inervación propiamente del miembro inferior. Entonces, recordemos que son básicamente nervios que derivan del plexo lumbosacro y tenemos dos principales troncos nerviosos para miembro inferior. Uno que corre en la región anterior del muslo, que es el nervio femoral, y uno que corre en la región posterior, una vez pasando zona glútea. Entonces, aquí tenemos el nervio ciático, y obviamente no son los únicos. También tenemos otros nervios importantes, como son el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio obturador, el femorolocutáneo y el genitocrural. Por ejemplo, en relación a los más grandes, que serían el femoral, va a dar parte o es uno de los puntos más importantes para la irrigación anterior del muslo mediante nervios cutáneos laterales, intermedios y mediales. Y también tenemos el ciático, que obviamente va a ser en la región posterior del muslo. Una vez que llega a nivel de la rótula, se bifurca y da origen a dos nervios, que son el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. Y a su vez, el ciático popliteo externo tiene la capacidad, se bifurca para dar origen al nervio peroneo superficial y al nervio peroneo profundo. Y asimismo, el nervio popliteo interno nos va a dar igual sigue corriendo por la región posterior de la pierna hasta que llega a sus ramas terminales, que son el nervio plantar, el nervio lateral y el nervio plantar medial. Entonces, esto se los voy a ir mencionando porque cada uno de estos tiene su propia neuropatía, o bueno, la compresión de cada uno de estos tiene su propia neuropatía. Y bueno, ya entrando tal cual a las neuropatías, vamos a comenzar hablando de las neuropatías de tipo inguinales. Entonces, para hablar de estas neuropatías, vamos a comenzar a ver que en ellas la afectación se puede dar en tres porciones o en tres nervios. El nervio iliohipogástrico, el nervio ilioinguinal, ambos derivados de ramas ventrales de L1, y también tenemos la afectación al genitofemoral, que deriva tanto de ramas ventrales de L1 como de L2. Y bueno, frecuentemente se encuentran asociados a una diversidad de cirugías, como son las apendicectomías o las herniografías inguinales, así como cirugías pélvicas. En realidad, pues son muchas las causas que nos pueden llegar a desarrollar este proceso, pero bueno, les voy hablando un poquito más en específico cuando hablemos de cada una de las neuropatías, ya sea iliohipogástrica, ilioinguinal o genitofemoral. Y bueno, como les mencionaba, se prefiere para el diagnóstico tal cual de la zona de compresión en donde se está afectando al nervio, pues la electromiografía de los músculos abdominales. ¿Lo puedes cambiar, por ejemplo? Y bueno, tal cual, hablando de la neuropatía ilioinguinal, vamos a comenzar mencionando que propiamente el nervio ilioinguinal, como les mencionaba, deriva de ramas ventrales de L1, emerge del borde lateral del músculo psoas y discurre por la parte anterior de la pared abdominal y lo hace hasta la porción adyacente de lo que es la cresta ilíaca, y una vez que llega aquí atraviesa diversos músculos, como son el transverso abdominal, el oblicuo interno, y pues lleva a cabo su inervación. Pero no solamente inerva estos músculos, después de manera superficial, como si fuera una inervación de tipo sensitiva, inerva la porción de la piel situada sobre el ligamento inguinal, la base del escroto, los labios mayores y la porción superior-medial del muslo. Y bueno, en este caso, lo que vamos a ver, dado el tipo de inervación que está presentando, es que a la clínica el paciente lo va a referir como dolor neuropático y la presencia de parestesias. A la salida del canal inguinal
y además refiere que digamos que, como les mencionaba en un principio, hay ciertas posturas que pueden llegar a generar un aumento del dolor y en este caso, hablando de la neuropatía inguinal, se dice que una extensión de cadera, una activación de los músculos abdominales o la rotación y extensión del tronco pueden llegar a generarnos un aumento del dolor o en su defecto de las parestesias, que pues, como ya sabemos son las sensaciones de hormigueo. Bueno, obviamente sobre la zona que les digo está superior a lo que es el canal inguinal. Y bueno, respecto a su tratamiento, encontré que el tratamiento farmacológico era la administración de algunos medicamentos como era gabapentina y pregabalina en pro de disminuir el dolor que pueden llegar a sentir y realmente se decía que este era muy poco efectivo y que la mayor parte de las veces culminaba en bloqueos del nervio inguinal o en su defecto si la ineficacia era, o sea, si había ineficacia por parte del tratamiento anterior, pues combinaba con una neurectomía del nervio inguinal. ¿Ya hablaron de cómo funcionan esos dos medicamentos? ¿Mandé? ¿Ya hablaron de cómo funcionan esos dos medicamentos, la pregabalina y la gabapentina? Bueno, por ejemplo, respecto a la pregabalina, ay, siempre se me olvidó. Bueno, se supone que era un análogo del ácido aminobutírico y bueno, digamos que mediante ese proceso lo que buscaba era como hasta cierto punto inhibir este mecanismo, o sea, como que inhibía o era un análogo de GABA. ¿Me preguntas o cómo? Bueno, le digo y corroboro que sea cierto. Pero ¿cómo funcionan esos? O sea, ¿cómo, sobre qué actúan o no sé, actúan sobre canales de cloro o no sé? Híjole, no me acuerdo. Bueno, ¿alguien sabe? No, Doc. Bueno, dice que eso, bueno, sí, creo que con los canales de calcio, Ajá, y luego, alfa 2 delta. bueno, eso ya lo leíste, ¿no? Ajá, sí, por eso le digo que no. Ajá, sí, estás buscaste una imagen, me imagino. Bueno, ¿y sabes cuál es el chiste de la pregabalina? Ya lo habíamos comentado en una clase pasada. Mande. No escuché, perdón. Ya lo habíamos comentado en la clase pasada. Lo dije como 8 veces. ¿No? No. Uy, neuromodulador. Lo que tú tratas de hacer con la pregabalina y con la gabapentina era tratar de modular las, ¿cómo se llaman? Las señales de los nervios, por así decirlo. Y tratar de disminuir esas sensaciones de parestesia o toques eléctricos o lo que sintiera. No siempre funciona, ¿eh? Hay veces que no funciona para Ajá, nada sí, y hay decía veces que que era muy funciona. poco efectivo. Pero, pues sí, ¿cuál es el principal efecto adverso de ese medicamento? Principal efecto adverso de la pregabalina. Disculpe, doctor, ¿sería la somnolencia? Perfecto. Es la somnolencia, porque el problema es que si tú le das una pregabalina a un paciente y imagínate que es taxista y le dices, ah, sí, tómeselo en la mañana para que le rinda todo el día y se duerme, imagínate lo que puede pasar, ¿vale? Entonces, pues ese es el principal efecto adverso de la somnolencia. Por eso los recomendamos que se lo tomen en la noche. La tableta viene de 75 o hay de 150. Lo ideal es que empieces con la dosis baja, ¿no? 75. Pero bueno, ya, sigue.
¿Me puedes cambiar, por favor, Tania? Oye, ¿sabes cómo se bloquean los...? Es que hablaste de bloqueo de nervio, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cómo se hacen los bloqueos de nervios? La verdad, no, o sea, segura no estoy. No sé si nos puede explicar mejor usted para no decir algo que no vaya al caso. Mm, es que realmente esto es parte del tema. Por ejemplo, ya viste toda la Ok. fisiopatología y tal vez las Ajá, sí, sí. patologías, pero aquí lo importante también es que sepas cómo hacer los bloqueos. Tal vez no así como que, es que a 2 centímetros que pasa el canal y no, o sea, no, nada más hacer como, ¿cómo le hago un bloqueo, no? O sea, ¿cómo puedo bloquear un nervio? ¿Crees que nos pueda servir la lido? ¿Perdón? ¿Crees que nos puede servir la lidocaína? O sea, sí se administran analgésicos, pero bueno, una cosa que sí decía es que, bueno, o sea, podemos utilizar como o sea, propiamente se tiene que realizar con como que algún estudio de imagen que nos esté ayudando a llevar a cabo el proceso. Y pues sí, se hace mediante, bueno, también se administra un analgésico, pero no estoy segura de, pues de cuáles o cuál es el que se recomienda o obviamente tampoco en qué dosis y ese tipo de situaciones. Mm, chale. Bueno, ¿alguien sabe cómo funciona la lidocaína? Es un Sí. anestésico local que actúa inhibiendo la, la señal de las neuronas, es como bloquea que se siga propagando el, ahora sí que que se sigan activando más bombas de calcio para que ya no se siga el estímulo. O sea que tú dices que actúa sobre el calcio. No, en realidad actúa impidiendo la No, entrada de sodio ajá, de Exacto, es eso. del sodio. y así se bloquea la propagación del impulso nervioso y por eso es que se utilizan los bloqueos del nervio. Perfecto. ¿Quién fue la que respondió? Diana Amaro. Bueno, no sé si lo leíste ahorita, Diana, pero es el bloqueo de los canales de sodio. ¿Sale? Ujú. Nada más. Pues síganle. Sí, sí, sigan. Ya no los voy a atorar. Es que tengo la idea de que son los R1 y los quiero atorar. Pero no. Sigan. Ya no se ve la presentación, ¿verdad? No, creo que se No, le fue el me internet. parece que a Tania se le fue la luz. Si quieres, pásame tu presentación y yo la pongo. O pásala al grupo. Oiga, ¿y la lidocaína es anestésico local o es un antiarrítmico? Tiene indicación también, bueno, es un anestésico local, pero también tiene indicación como antiarrítmico. Perfecto. Sí. También sirve como antiarrítmico, entonces hay que tener cuidado. Que no lo vayan a inyectar en envases sanguíneos, pues provoquen una arritmia sin querer. Nunca he visto eso, pero siempre me han dicho que puede pasar. Pues se puede asociar con epinefrina para porque es un vasoconstrictor y se usa para áreas grandes. Me parece que en dedos no, ¿Ok? pero para áreas grandes sí. ¿Quién contestó eso? Adamaris. Adamaris, la pregunta sería ¿dónde no puedes utilizar lido con epi? En los dedos. ¿Dónde más? En lugares donde la perfusión sea terminal, por ejemplo, el cartílago de las... Perfecto, ¿quién contestó eso? Sí, pues donde la irrigación sea más difícil. Sí, eso es lo más común. ¿No puedes meter epi?
en el óvulo, en la nariz y en los dedos. Ujú. Ya, sí. Ya. ¿Le puedes cambiar, Tania, por favor? Gracias. Bueno, la siguiente que vamos a ver son las neuropatías ilipogástricas y bueno, por afectación obviamente del nervio ilipogástrico. ¿Le puedes cambiar, por favor, Tania? Bueno, de esta vamos a ver que propiamente el nervio hipogástrico deriva de las ramas ventrales de L1 y tiene una pequeña contribución por la última torácica. También vamos a ver qué pasa entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen y pues más o menos vamos a ver qué pasa de 2 a 3 centímetros por encima del ligamento inguinal y su función es básicamente inervar la piel superior de la parte superior del pubis. Y bueno, para este vamos a ver que se encuentra principalmente a nivel de la clínica un dolor a nivel de lo que es la parte superior del pubis. Este en realidad no tiene como tal un punto importante de localización. Y otro punto que también es importante mencionar es que no hay como grandes características respecto a su cuadro clínico, y pues se dice que, pues digamos que para el diagnóstico sí tendría que ser mediante una electromiografía que nos ayude a determinar exactamente que el nervio que está siendo afectado pues es el nervio hipogástrico. Y para la parte que respecta al tratamiento, también decía que utilizábamos los mismos medicamentos a nivel farmacológico y en caso de que estos no funcionaran, sí, igual se realizaba un bloqueo propiamente del nervio. Bueno, respecto a lo que es la neuropatía genitofemoral, vamos a ver que también deriva de ramos ventrales de L1 y de L2 y vamos a observar que desciende por la superficie ventral del psoas, se divide en dos ramas, que serían la femoral y la genital. Y bueno, la rama femoral vamos a ver que corre lateral a la arteria femoral y pasa por debajo de lo que es el ligamento inguinal, mientras que la rama genital pasa por debajo del canal espermático y se encarga de inervar en la mujer a los labios mayores y en el hombro al escroto, así como a la parte correspondiente del músculo adyacente. Y clínicamente se caracteriza por la presencia de hipoestesias, principalmente que vamos a ver en la cara anterior de lo que es el muslo y debajo del ligamento inguinal. Conforme igual la mayor parte de su diagnóstico está dada por la electromiografía, que nos va a poder determinar cuando se encuentre comprimido, porque si se dan cuenta, dentro de las primeras neuropatías que son las inguinales, en realidad el cuadro era muy vago y pues en este caso nada más nos habla de propiamente el dolor por la compresión y las hipoestesias en la cara anterior del muslo. Y bueno, su tratamiento, igual que en los casos anteriores, está dado por básicamente los medicamentos que ya habíamos mencionado y en caso de no ser funcionales, propiamente el bloqueo del nervio genitofemoral. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, respecto a la región glútea, vamos a hablar ahora de las neuropatías que pueden llegarse a presentar en esta zona. Y para ello necesitamos saber que obviamente los nervios de la región glútea también son ramas del plexo lumbosacro y entre ellas tenemos el nervio del glúteo superior, el nervio del glúteo inferior, el nervio ciático y el nervio cutáneo femoral, así como el nervio pudendo. Y bueno, dependiendo de cuál sea el nervio afectado, vamos a ver la clínica que presenta. Bueno, vamos a comenzar hablando de las neuropatías glúteas y la primera afectación que vamos a ver es sobre el nervio glúteo superior. Bueno, respecto al nervio glúteo superior, vamos a encontrar que este deriva de ramas ventrales de L4 a S1, discurre entre los músculos glúteo medio y glúteo menor y se encarga de su inervación, tanto de este como del músculo tensor de la fascia lata. Este tiene como función llevar a cabo tanto la abducción del muslo como la rotación interna de la cadera. Y a nivel de la clínica, aparte de generar propiamente el dolor por la compresión, vamos a encontrar
que provoca la marcha de Trendelenburg. La marcha de Trendelenburg nos habla de un descenso de la hemipelvis que afecta a levantar la pierna porque se genera una parestesia del nervio glúteo medio. Y bueno, vamos a ver que el descenso se da del lado contrario a donde se ve la afectación. No sé si alcanzan a ver la imagen, pero bueno, del lado contrario de, digamos, se genera, como les mencionaba, un descenso de la hemipelvis. Si quieren, para que les quede un poquito más claro, viene un GIF. ¿Le puedes dar clic otra vez? Por favor, Tania. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero el punto es que lo que hace es que se genera el descenso de la hemipelvis y el cuerpo, en pro de como compensar este descenso, hace que el tronco y la parte de la cabeza vaya justo del lado contrario de donde se está generando el descenso para, digamos, compensar el movimiento. Y esta es característica, aunque no es obviamente patognomónica, pero sí es importante que podamos poner atención en esta situación. Entonces, esta niña, ¿en dónde está afectado el nervio? ¿Derecha o Del lado izquierda? derecho. Del lado derecho porque dijo... Bueno, yo lo entendí así, que se va a inclinar compensando el lado afectado, ¿no? Exacto. Bueno, respecto a la etiología, ¿le puedes regresar tantito? Perdón. Respecto a la etiología, pues vamos a ver que se encuentra asociado con fracturas pélvicas y artroplasias de cadera. Asimismo, su tratamiento generalmente es rehabilitador y lo que busca es potenciar la musculatura pélvica de manera que se busque conseguir que la marcha sea lo más normal o lo más fisiológica posible. ¿Le puedes cambiar ahora sí, por favor, Tania? Y bueno, respecto a otra de las afectaciones que podemos llegar a encontrar es una neuropatía por compresión del nervio pudendo. Entonces, propiamente el nervio pudendo se origina de los segmentos medulares que respetan de S2 hasta S4 y vamos a ver que tiene diversas fibras sensitivas y motoras que generan básicamente señales hacia lo que son los genitales, la zona anal y la uretra. Y vamos a ver que este nervio presenta 3 segmentos en donde podemos llegar a ver la compresión. Tenemos un primer segmento que va desde su zona de origen hasta una región presacra. Este es el que con menor cotidianidad genera compresión. El segundo segmento corresponde al canal infrapiriforme. Este canal se denomina así porque una vez que el nervio pudendo llega a la región presacra, penetra sobre la región glútea y pasa por debajo justo del músculo piriforme. Entonces, una vez que hace esto, cruza alrededor de lo que es el ligamento sacroespinoso y este es el punto en donde se produce al menos el 70% del total de los atrapamientos del nervio. Y finalmente tenemos un tercer segmento que corresponde al canal pudendo, o también conocido como canal de Alport. Y vamos a ver que una vez que pasa por el ligamento sacroespinoso, este se desplaza por debajo del músculo elevador del ano y mediante la vaina de la aponeurosis del músculo obturador interno forma dicho canal, el canal pudendo o el canal de Alport. Este sería la segunda zona con mayor incidencia de lo que es la compresión la compresión del nervio, y tiene 3 ramas terminales, que son el nervio rectal inferior, el nervio perineal y el nervio dorsal del clítoris y del pene, por lo que les menciono. Se encarga de la irrigación de zonas genitales, la zona anal y la uretra. ¿Le puedes cambiar, por favor, Tania? Respecto a la etiología que puede llegar a presentarse, es más común en las mujeres. También vamos a ver que se encuentra asociado a un trauma directo por ya sea ciclismo o, el practicar ciclismo, el hecho de estar mucho tiempo sentado en sillas que tienden a ser duras o cirugía pélvica. También se asocia con miomas uterinos o la compresión en el canal del parto y por eso es que vemos que tiene mayor incidencia o hablamos de mayor incidencia en las mujeres. También se encuentra asociado con el síndrome miofacial del músculo piramidal, del elevador del ano y del obturador interno. Creo que ya nos está pasando, ¿verdad?
Sí se ve la presentación. Pero no se está cambiando. No sé si se le fue la luz otra vez a Tania. Está lo que estabas diciendo. Estoy en neuropatía del nervio pudendo, en donde aparece una imagen de dos terceras partes de mujeres, trauma directo, miomas uterinos. Ah, bueno, entonces creo que es mi internet. Lo siento. Bueno, le puedes, no sé en cuál vas, pero dame un segundo. Si le cambio, aparece la del diagnóstico, lo del tacto rectal y la prueba. No le cambies, ya, creo que ya. Gracias, Tania. Y bueno, vamos a hablar respecto a la clínica que puede llegar a presentar. Y bueno, vamos a encontrar principalmente una sensación de ardor y propiamente el dolor en la zona que afecta al perine. También vamos a ver que esta afectación puede ser uni o puede ser bilateral. Y bueno, el dolor se presenta en las zonas a las que inerva. Entonces tenemos afectación o dolor en el recto, el periné, la uretra y los órganos genitales. En ocasiones también se irradia hacia la parte adyacente de los muslos. Entonces, no sé si alcanzan a ver en las imágenes, en el A nada más nos refiere las zonas que les mencionaba anteriormente, y en la B ya tal cual hay una irrigación hacia muslo. Bueno, otro punto que es importante es que se dice que la sensación digamos, aumenta cuando la persona se encuentra sentada y disminuye cuando ésta adopta la bipedestación o en su defecto se acuesta. También se dice que es típico una sensación de alivio cuando la persona va a sentarse al inodoro, porque obviamente queda descomprimido justamente la zona en donde le duele y por eso siente el alivio. También vamos a ver que dado la inervación que genera puede llegar a aparecer tenesmo anal o poliacuria y en caso de los hombres eyaculaciones dolorosas. Ahora sí le puedes cambiar, por favor, también. Bueno, respecto al diagnóstico, aparte vamos a ver que propiamente dado el dolor de tipo rectal, se puede realizar un tacto rectal que lo que busca es reproducir el dolor al tocar el ligamento sacroespinoso, que como les mencionaba es el sitio en donde mayormente vamos a ver la compresión. También vamos a tener algo que se conoce como prueba de la pinza rodada y lo que hace aquí es básicamente, es la imagen que ven aquí, que literalmente es si presionara o buscara presionar en las ramas del nervio pudendo generar como que hacer una pincita de piel y tejido subcutáneo desde el ano hacia la pubis. También se puede hacer una resonancia magnética o tal cual electromiografía para determinar que el nervio que se está comprimiendo, el nervio que se está dañando es el nervio pudendo. Y bueno, respecto al tratamiento, pues vamos a ver que generalmente se asocia con o tratamiento rehabilitador, que pues ya lo hace un especialista, y bloqueos nerviosos, que pues igual son el bloqueo de nervio pudendo y obviamente está guiado por diversos estudios de imagen. Y en caso de que alguno de estos no funcione, se lleva a cabo también cirugía. La descompresión, ¿me puede cambiar, por favor, también? Bueno, la siguiente patología que vamos a ver es la neuropatía del nervio obturador. Y para esto vamos a encontrar que el nervio obturador deriva de los centrales de los AL3, atraviesa el músculo psoas y el agujero obturador para inervar el músculo pectíneo. También se encarga de inervar al abductor mayor, al menor y al gracilis. Y bueno, se encuentra muy asociado con fracturas pélvicas o hernias que ocurren a nivel del agujero obturador. Clínicamente hay una pérdida de la fuerza de la abducción, para llevar a cabo, y alteraciones de la sensibilidad en la cara interna del muslo. Y bueno, su principal tratamiento es el bloqueo para llevar a cabo como parar el dolor y también parar las alteraciones sensitivas que pueden llegar a presentarse.
¿Le puedes cambiar, por favor, Tami? Y bueno, ahora sí vamos a comenzar hablando de las patologías o de las neuropatías que afectan principalmente lo que respecta a muslo. Entonces, vamos a comenzar hablando del síndrome de Roth, o también conocido como mialgia parestésica. Aquí vamos a ver que se caracteriza por un atrapamiento del nervio femoral cutáneo, o también conocido como cutáneo lateral femoral. Entonces, este deriva de lo que respecta a las ramas ventrales de L2 a L3, y algo que es importante mencionar es que este es un nervio exclusivamente sensitivo, entonces para que lo tomen en cuenta a la hora de hablar de la clínica. Vamos a ver que, digamos que, bueno, pasa por el ligamento inguinal o distalmente, que es como la zona en donde mayormente vamos a ver la compresión, o también cuando atraviesa la fascia lata. Se encuentra muy asociado con diversas etiologías, como son los traumatismos, la obesidad o los desbalances pélvicos. Y algo que también es importante mencionarles es que, por ejemplo, dentro de lo que es el cuadro clínico o el diagnóstico, vamos a encontrar principalmente lo que respecta a la presencia de disestesias y a presencia de dolor. Bueno, vamos a encontrar que las disestesias se presentan a nivel de lo que es la cara anterolateral del muslo, y estas no solamente se quedan aquí, sino que se pueden irradiar hacia la parte que lleva o lo que va hacia la parte de la nalga. Entonces, eso es un punto importante. Y otro punto que también hay que mencionar es que existen varias posiciones que pueden llegar a generar un aumento del dolor. En el caso del dolor, vamos a ver que genera un aumento de el dolor se ve aumentado con una bipedestación o con la extensión de la cadera, mientras que se ve disminuido con la flexión propiamente de la articulación. Además de esto, podemos llegar a encontrar una como sensación de quemazón a nivel de lo que es la sensibilidad de la cara, anterolateral de lo que es el muslo, y la presencia de parestesias o de alodinia, que es cuando, digamos, estímulos que no tendrían que ser dolorosos generan dolor. Y bueno, respecto el test de compresión, bueno, para el diagnóstico existen dos situaciones. Bueno, vamos a ver un test de compresión pélvica, y con el test de compresión pélvica lo que vamos a poder encontrar o lo que vamos a poder ver es que, bueno, vamos a colocar al paciente en decúbito lateral, justo de la zona en donde no está afectada. Entonces, vamos a generar compresión sobre la cresta ilíaca afectada durante unos 45 segundos, y posteriormente vamos a soltar. Se dice que es positivo cuando hay un alivio del dolor que se está presentando, y es así cuando nosotros consideramos este test positivo. Y propiamente en la electromiografía vamos a ver un retraso de la conducción sensitiva. Y respecto al tratamiento, vamos a encontrar dos puntos importantes. Un tratamiento conservador que, pues, esto, algo que se me olvidó comentarles, es que también se asocia, aparte a la obesidad, al uso de los corseles, de los corsés, perdón, y de los cinturones que son muy ajustados, entonces, o muy anchos. Entonces, digamos que dentro del tratamiento conservador es el reposo, buscar la pérdida del peso, evitar ropa que sea tan ajustada, y buscar ir a un fisioterapeuta para que nos ayude con las diversas, por ejemplo, las disestesias o ese efecto del dolor que puede llegar a estar apareciendo. Y bueno, respecto al tratamiento médico, va a estar dado porque el grado de afectación que pueda llegar a presentar, y pues muchas veces requieren la infiltración de corticosteroides en pro de disminuir el dolor y también el proceso inflamatorio. Y en caso de que estos no sean suficientes o que no sean efectivos, vamos a llevar a un bloqueo nervioso, o en su efecto a la liberación quirúrgica tal cual. Entonces, para la descompresión, pues se puede hacer mediante la neurolisis o en su defecto mediante la neurectomía.
Bueno, la siguiente afectación que vamos a ver es una neuropatía a la que se le conoce como crural femoral. Aquí la afectación está dada propiamente sobre el nervio crural. Este es un nervio mixto que acompaña el músculo del psoas hasta el arco crural. Y una vez que atraviesa el ligamento inguinal, continúa por el triángulo de Scarpa. Lo que se hace o lo que lleva su función es inervar al músculo sartorio, al músculo pectíneo y al cuádriceps. Entonces, es el responsable tanto de la flexión como de la rotación externa de la cadera y de la extensión de la rodilla. Además, se encarga de brindar sensibilidad a la cara anterior del muslo y la región interna de la pierna. Existen múltiples etiologías, entre ellos la cirugía abdominal, traumatismos pélvicos, la presencia de hematoma o tumores retroperitoneales e incluso artroplasias de cadera. Bueno, otro punto que también es importante es que mencionar que, pues obviamente, el cuadro clínico que pueda llegar a presentar está dado por la disminución de la fuerza para llevar a cabo la rotación externa de la cadera y también vemos alteraciones de la sensibilidad en la cara anterior del muslo y la región interna de lo que es la pierna. Su tratamiento, bueno, propiamente su diagnóstico va a estar dado igual por la electromiografía para poder determinar el sitio en donde se está comprimiendo el nervio y el tratamiento busca ser rehabilitador o en alguno de los casos, en caso de que el tratamiento rehabilitador buscando una ortesis estabilizadora tal cual de lo que es la rodilla o en su defecto buscar mecanismos para potenciar la musculatura. Y en caso de que ninguno de estos dos funcione, pues el tratamiento sería quirúrgico. ¿Me puedes cambiar, por favor, Tony? Bueno, el siguiente... síndrome piramidal. Otra vez es mi internet, pero bueno, les digo. La siguiente es el síndrome piramidal o síndrome del músculo piriforme. Lo vamos a ver por una afectación propiamente del nervio ciático. Entonces, hablemos primero de ¿no? El nervio ciático, pues va a derivar de los ramas ventrales de L2 a S3. Nace como lo mencionaba, de los troncos posteriores del plexo lumbosacro. Pasa por el agujero ciático mayor y atraviesa por la profundidad de la nalga, por la parte posterior del muslo. En la parte distal de lo que es el muslo, o como les mencionaba, a nivel de la rótula, vamos a comenzar a ver su primera bifurcación, que es en ciático popliteo externo y en ciático popliteo interno. Es el responsable de la inervación motora de los músculos isquiotibiales y de la mayor parte de lo que son los músculos de la pierna y el pie. Y a nivel sensitivo se encargan de la inervación posterior del muslo, la zona posterior externa de la pierna y también del pie. Y existen diversas etiologías que nos lo desencadenan. La afectación propiamente del nervio, como las fracturas de pelvis, las fracturas o luxaciones de cadera, los mecanismos compresivos de la nalga y específicamente o con mayor frecuencia el síndrome piramidal. No sé si ya se cambió, pero bueno, respecto a lo que es el nervio ciático, vamos a ver que también encontramos como principal tratamiento son los bloqueos en pro de generar la disminución o están indicados en las parálisis que se generan por dolor neuropático. Y estos pueden ser a ciegas o pueden ser guiados por TAC o por ecografía. Y ya para hablar, no sé, ¿le puedes cambiar? No sé, no sé en qué diapositiva va, creo que está desfasado respecto a mi internet, entonces... Estábamos viendo ahorita el síndrome piramidal. Bueno, entonces ya en el síndrome piramidal vamos a ver que el síndrome piramidal es una patología que consiste en la compresión del nervio ciático mayor. Esta está dada por el músculo piriforme, el cual se extiende desde la superficie pélvica del sacro hasta el borde superior del trocánter mayor. Y bueno, como les mencionaba, pues su sitio de origen es la superficie pélvica del sacro y su sitio de inserción es el trocánter mayor. Se encarga o tiene como principal función actuar como rotador externo de la cadera
Y bueno, respecto a, a las diversas situaciones que nos pueden desencadenar, a las diversas etiologías, tenemos que hay una predisposición en mujeres, de al menos 6 mujeres por cada un hombre que va afectado, y hay una predisposición cuando encontramos alteraciones anatómicas como la hiperpronación del pie, la torsión pélvica o la escoliosis. Y también vamos a ver que se pueden llegar a presentar diversas modificaciones respecto al músculo, como por ejemplo, dado los traumatismos, el ejercicio intenso o el ejercicio repetido. Y como les mencionaba, este nervio, el nervio ciático, pasa por la región glútea. Y por eso es que está muy asociado con aparecer afectaciones posteriores a las inyecciones intramusculares en donde nosotros realizamos iatrogenias o hacemos una mal colocación de dichas inyecciones. También vamos a ver que está asociada con la práctica deportiva y esto se conoce como ciática del corredor, y esto se da por una sobrecarga del entrenamiento, por correr en suelos que son muy duros o en su efecto por no hacer calentamiento o estiramiento previo. También está asociado con causas indirectas como son tumores pélvicos o antecedentes de cirugías de raquis. También hay causas morfoestáticas como son la hiperlordosis lumbar o las hipertrofias de los miembros inferiores, en donde alguno de los dos pueda cursar o pueda ser un poquito más corto. Y el adoptar posturas forzadas. ¿Por qué el adoptar posturas forzadas? Bueno, se dice que cuando aparece en la sintomatología, la clínica tiende a empeorar en posiciones sentados, puesto que así el ciático queda extendido y está comprimido contra el borde inferior de lo que es el músculo piramidal. Entonces, esto generalmente sucede cuando nosotros nos sentamos en la bicicleta, cuando cruzamos las piernas, y por eso es que se dice que también la clínica va a mejorar cuando el paciente adopte la bipedestación. Y bueno, como les mencionaba, pues la causa suele ser traumática, puede ser hipertrofia o puede ser una inflamación del espacio muscular o incluso puede darse por un pseudoneurisma de la arteria glútea que pueda llegar a disminuir el diámetro de este canal y generar la compresión sobre el nervio. ¿Le puedes cambiar? Respecto a lo que es el cuadro clínico que vamos a poder observar, el principal síntoma suele ser el dolor. Este tiende a ser crónico, punzante y quemante. Está acompañado del entumecimiento y irrigarse hacia la zona glútea. Cuando se irradia, sigue la misma distribución que la ciática, y de hecho un diagnóstico diferencial es propiamente la ciática, y lo que los va a diferenciar es que esta neuropatía no presenta dolor lumbar. Otro punto importante es que a la hora de nosotros hacer la exploración física, para estos pacientes necesitamos realizar, se prefieren realizar 4 maniobras. La primera es una maniobra de Beatty. En esta maniobra lo que vamos a observar es que vamos a colocar a nuestro paciente en decúbito lateral sobre el lado que no está afectado. Entonces, le pedimos que flexione ambas rodillas y la cadera, y lo que vamos a buscar es que nuestro paciente busque, como extender la pierna, elevar la pierna, obviamente la pierna que está arriba, y nosotros vamos a ver que no puede avanzar un par de centímetros cuando comienza a dolerle y este dolor se irradia hacia la nalga. Yo vi 2 variantes, una donde una contrarresistencia, es decir, hace presión en pro de empujar la pierna hacia lo que es la camilla o la zona donde estés explorando y el paciente busca elevarla, y otra en donde solamente el paciente la eleva y pues de igual manera se genera es positivo cuando se genera dolor. Esa es la maniobra de Betz. Luego tenemos la maniobra de Freiberg. Esta consiste en la provocación del dolor tras realizar rotación interna de la cadera. Y bueno, aquí le pedimos al paciente que se siente, y lo que vamos a buscar es que el paciente, lo que vamos a buscar es que el paciente cierre las piernas, mientras nosotros lo que buscamos es exactamente aquí también había una variante entre
si aplicábamos fuerza o si solamente dejábamos que lo hiciera. Igual lo que vamos a ver es que se provoca el dolor y se irradia de nuevo hacia la nalga. Y pues tenemos la maniobra de Pace. La maniobra de Pace es básicamente la aparición del dolor mientras se busca la rotación externa y la abducción de la cadera. Esta sí es contra resistencia en todos los casos. Entonces le pedimos al paciente que adopte el decúbito supino y una pierna, la pierna que donde no se encuentra la lesión, que la extienda, y nosotros le pedimos que cruce la pierna que sí está lesionada. Entonces, mientras nosotros generamos un impulso en pro de llevar la pierna hacia la camilla, el paciente lo que va a hacer es ir en contra de la fuerza que nosotros estamos realizando, en pro de simular la rotación externa o la abducción de la cadera, y esto también va a generar dolor que se irradia hacia el glúteo. Finalmente tenemos la maniobra de Mirkin. La maniobra de Mirkin es cuando, nosotros tenemos al paciente de pie, con las rodillas extendidas, y le pedimos que que se incline, que intente tocar con sus manos las puntas de sus pies, pero sin doblar las rodillas, Y nosotros vamos a aplicar como presión sobre el nervio ciático, y obviamente esto va a generar dolor y va a hacer que el paciente no termine de realizar la maniobra que le pedimos. Además de que obviamente va a generar dolor que se irradia de nuevo hacia la zona glútea y que va a trazar o que va a generar dolor sobre todo el territorio que va a trazar el nervio ciático. Y otra cosa que también es importante decirles que es, si ustedes recuerdan el signo de la C, suele ser positivo. No sé si lo recuerdan, pero bueno, es cuando nosotros pedimos al paciente que adopte el decúbito supino y con una pierna, la pierna que es sana la dejamos extendida pegada a la camilla, y la otra pierna igual que está extendida, y nosotros la vamos a ir elevando buscando que llegue a los 90 grados, y comienza a doler entre los 30 y los 70, es porque es positivo este signo. Bueno, otro punto que también es importante mencionarles es que el diagnóstico propiamente de certeza, sí, cámbiale, permítanme. El diagnóstico de certeza pues está dado solamente por lo que es se supone que está dado por un bloqueo propiamente en el quirófano del músculo piramidal con anestésico local, y es positivo cuando en automático los síntomas desaparecen, a pesar de que se dice que dentro del diagnóstico podemos observar diversidad de estudios como son las radiografías, donde buscaríamos determinar las estructuras óseas, las ecografías, en donde se buscaría visualizar la compresión del nervio, o en cuanto al ataque, buscar determinar propiamente el trayecto del nervio, y en cuanto a la resonancia magnética, pues lo mismo, ¿no? Poder marcar el trayecto del nervio ciático y poder ver si en algún momento hay compresión. También igual en la electromiografía estaríamos buscando lo mismo, poder determinar el sitio de compresión con mayor precisión. Sin embargo, se dice que el diagnóstico de certeza solamente es tras el bloqueo en el quirófano, y una vez que se bloquee, pues si desaparecen los síntomas, es porque en efecto este es el problema. Y bueno, respecto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento puede ser conservador, y es tras la administración de AINES o buscar un fisioterapeuta para que busque estimular los estiramientos isquiotibiales, los estiramientos del glúteo y el estiramiento también del músculo piramidal o piriforme. De no ser muy funcional, y si la clínica continúa y incluso puede ser incapacitante para el paciente, lo que vamos a hacer es realizar la infiltración de anestésicos locales y de corticosteroides. Incluso se dice que se puede llegar a administrar la toxina botulínica. Y en caso de que ninguno de estos tratamientos sea eficaz, de manera inmediata pasamos a la remisión quirúrgica. Y para esto lo hace mediante, si ustedes recuerdan, les mencionaba que el piramidal se encuentra insertado en el trocánter mayor. Entonces, para este tratamiento, para generar la descompresión del nervio, dado que este es el músculo que está comprimiendo,
lo que vamos a hacer es generar la desinserción del músculo piramidal a nivel del trocánter mayor, o sea, y algunos autores también recomiendan que se acompañe de una neurolisis externa del nervio ciático. Y otros dicen que solamente con la desinserción del músculo piramidal es más que suficiente para mejorar la clínica. Y bueno, esos son algunos ejercicios que podrían ser útiles en el caso digamos, en pro de generar estiramiento de los isquiotibiales, de los nervios, de los músculos glúteos y del piramidal. Ya si quieren después lo ven con más detenimiento. A ver, el piramidal forma parte de los músculos rotadores externos de la cadera. Se encuentra el gémino superior, gémino inferior y más abajo se encuentra el cuadrado. Y esos, más bien el piramidal, el gémino superior, gémino inferior y el obturador interno, se van a insertar por abajo del trocánter mayor en una fosita que se llama fosa navicular. No se inserta en el trocánter mayor, sino es abajo, en una fosa que se llama fosa navicular. Y ahí se insertan, ahí porque, por ejemplo, cuando hacemos la incisión de cadera, yo utilizo la técnica que es posterior y los tengo que cortar casi pegado al hueso y los hacemos hacia la parte posterior para proteger al nervio al ciático. Es un nervio grueso que si lo lesionamos nos puede dar problemas después. Nomás corrección, no es en el trocánter mayor, sino en la fosa navicular. ¿Vale? Sí, gracias. Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a ver los síndromes canaliculares de la pierna, o sea, desde la rótula hacia lo que es el pie. Y vamos a comenzar con la neuropatía del ciático popliteo externo. Entonces, pues el ciático popliteo externo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se origina del nervio ciático mayor, que se divide en dos ramas, que es el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. En este caso, el ciático popliteo externo penetra sobre el túnel peroneo. Este túnel peroneo está formado por el arco fibroso, que a su vez se forma por la aponeurosis del músculo sólido y la aponeurosis del músculo peroneo largo. Entonces, a más o menos de 1 o 2 centímetros de la cabeza del peroné es donde vamos a ver como que continúa con su recorrido y posteriormente se bifurca a nivel de lo que es el músculo peroneo lateral en dos ramas terminales, que son el peroneo superficial y el peroneo profundo. Respecto a su etiología, vamos a ver que se encuentra asociado. Bueno, se dice que la compresión generalmente se produce en la zona más superficial y vulnerable del nervio, que es obviamente en la proximidad de la cabeza del peroné. Además, el engrosamiento del arco fibroso es lo que va a producir el estrechamiento del túnel peroneo y pues de esta manera se va a generar la compresión, ya sea durante las carreras, al cruzar las piernas, al ponerse en cuclillas o ponerse de rodillas. También está asociado a la presencia de tumores óseos de la cabeza del peroné, las bandas fibrosas de la zona de la cabeza del peroné o hematomas que se puedan encontrar cerca de la zona, de manera que puede llegar a comprimir a nivel de la cabeza del peroné. Y bueno, como les mencionaba, pues también puede haber compresión propiamente de cada una de las ramas terminales de este nervio ciático popliteo. Y pues también tienen sus respectivas etiologías. Por ejemplo, en el caso del nervio peroneo superficial, vamos a ver que sus principales etiologías son se desencadenan por el ejercicio excesivo o los traumatismos sobre la musculatura peronea. Mientras que el peroneo superficial, o también conocido como nervio tibial anterior, se encuentra mayormente asociado a síndromes compartimentales por ejercicio excesivo
o por oclusiones de la arteria tibial anterior o por la presencia de gangliones entre tibial y los músculos extensores comunes de los dedos. ¿Me puedes cambiar, por favor, también? Bueno, respecto al diagnóstico, vamos a ver que aparte de la presencia del dolor, de la tensión y de la inflamación, vamos a encontrar que se caracteriza por la presencia de hipoestesias en la cara lateral de la pierna y el dorso del pie y de los dedos. También se encuentra asociado a déficits motores de los músculos peroneo, los músculos tibiales y los extensores de los dedos. Debido a la afectación motora, también se produce una incapacidad para la extensión del tobillo y de ser difícil realizar la del pie. Y bueno, si ustedes ven, también encontramos en ellos, en los pacientes, una actitud de pie equino, y esto es debido a la afectación de la musculatura del compartimento anteroexterno de la pierna, que nos genera propiamente esta afectación. Entonces, eso es respecto a lo que es la clínica. También vamos a ver que a la hora de la exploración tendríamos que hacer el signo de, buscar el signo de Tiner, que es, si ustedes recuerdan, con el mismo martillito con el que se buscan los reflejos, se genera como percusión a nivel de lo que es la zona del peroné, y esto, una, genera dolor, y dos, genera las hipoestesias. Entonces, es positivo cuando cualquiera de estas dos situaciones ocurre. Y bueno, ¿le puedes regresar tantito? Y bueno, en caso de que, como les mencionaba, como también se puede generar compresión sobre el nervio peroneo superficial, aquí lo que vamos a denotar es que en la clínica, aparte del dolor y las parestesias en la cara anterolateral de la pierna, también vamos a poder encontrar que cursa con debilidad para la eversión. Esto es como más común en esta que, bueno, tal cual en la compresión del nervio peroneo superficial, que cuando hablamos del peroneo común. Y en el caso de la afectación del nervio tibial anterior, la clínica aquí representa imposibilidad para la extensión de los dedos, pero a diferencia del anterior, aquí no se ve afectada la eversión del pie. Esto se puede realizar sin mayor problema. Y obviamente en los tres casos, el diagnóstico de certeza se obtiene mediante una electromiografía. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, y otro también dato importante es la presencia de la marcha de este page, y pues si se dan cuenta, como no sabía cómo explicárselos, les puse el GIF. ¿Me puedes cambiar, por favor? Respecto a lo que son, bueno, también a nivel de diagnóstico con las pruebas de imagen, como las diversas etiologías que lo causan nos refieren, podemos hacer una radiografía en caso de sospechar de fracturas o tumores, o una resonancia magnética para demostrar posibles lesiones en partes blandas o en los hematomas. Pero, insisto, el diagnóstico de certeza se da mediante la electromiografía. Y para el tratamiento, pues uno de los puntos más importantes es buscar evitar tanto la marcha de este pie como evitar que se genere una deformación del pie porque adopta el pie equino. Entonces, lo que vamos a buscar es un tratamiento que busque ya sea colocar férulas o una ortesis antiequina, que lo que va a buscar es estabilizar o evitar que se genere una deformidad permanente del pie, y además tratar la causa propiamente que esté desarrollando la afección. Por ejemplo, si es una fractura, pues reducir y estabilizar la fractura, y así sucesivamente, dependiendo de qué es lo que nos lo está generando. Y en caso, dice que si tras 4 meses de las medidas conservadoras, que son las que previamente les mencionaba, no hay como tal una reversión o no disminuye la clínica, entonces lo que vamos a hacer es que se lleva a cabo una liberación de lo que es el nervio peroneo o la descompresión de manera quirúrgica. ¿Puedes cambiar por fin también?
Bueno, y bueno, respecto al el nervio ciático popliteo interno, vamos a ver que este es el otro de las ramas que son derivadas del ciático mayor. Y bueno, una vez que abandona el hueco popliteo, recibe el nombre de tibial posterior, pasa por debajo del sóleo y de los gemelos y busca inervar estos músculos, a estos y a los flexores largos de los dedos y al tibial posterior. El nervio pasa por debajo del retináculo flexor y vamos a observar que se divide en 3 ramos terminales, que son el nervio plantar interno, el nervio plantar externo y el nervio calcáneo. Este último solamente tiene funciones sensitivas. Bueno, también vamos a ver que tienen una inervación sobre los flexores cortos de los dedos y el cuadrado lumbar, el cuadrado plantar, perdón. Está asociado con luxaciones de rodilla, fracturas supercondilias, fracturas tibiales, y la lesión más frecuente es el síndrome de túnel del tarso, que vamos a ver más adelante. Bueno, no le cambies por tantito. Vamos a ver que dependiendo del sitio en donde se puede dar la compresión, el tipo de síndrome que nos puede llegar a desarrollar. Y tenemos 3. Tenemos el síndrome de la arcada del sóleo, el síndrome del túnel tarsiano y la metatarsalgia de Morton. Ahora sí le puedes cambiar, por favor. Neuroma de Morton. De Morton. Y bueno, respecto a la primera, que va a ser el síndrome de la arcada del sóleo, vamos a encontrar que el ciático popliteo interno se queda comprimido bajo la arcada tendinosa del sóleo, y lo que vamos a ver es que está altamente asociado con quistes popliteos o con movimientos que generan continuamente una flexión del tobillo. Está asociado con las bailarinas, principalmente las de ballet. Y vamos a ver que también a nivel de lo que es la clínica vamos a encontrar parestesias al flexionar el pie o al invertir el pie. Y puedes cambiar, por favor. Y bueno, los otros 2 síndromes se los puse tal cual, ya como las afectaciones que ocurren a nivel propiamente del pie, entonces los vamos a ver más adelante. Y por ello hablemos del atrapamiento nervioso del pie. ¿Le puedes cambiar, por favor? Hay algunos datos importantes que hay que referirnos respecto a esto. Número 1, que la clínica, cuando es por atrapamiento del nervioso a nivel del pie, comienza con dolor y sensaciones de que hay un objeto debajo de los dedos o debajo de la planta del pie. Además de que sienten una compresión continua sobre el pie, es como si los calcetines les apretaran. Además, vamos a ver que se encuentran asociados a la realización de marchas o carreras prolongadas, y también está asociado con alteraciones estáticas del pie, como el pie plano o los pies cabos o la hiperpronación. Y bueno, ahora sí vamos a ver tal cual los últimos 2 síndromes, que sería el síndrome del túnel del tarso. ¿Le puedes cambiar, por favor? Sí. Bueno, aquí lo que vamos a ver es que, si ustedes recuerdan, hablábamos de que es una de las variantes de la afectación del nervio ciático popliteo interno. Y bueno, vamos a ver aquí que la afectación se da a nivel de lo que es el nervio tibial posterior o nervio ciático popliteo interno, a su paso posterior por lo que es el malleolo medial. Aquí vamos a ver que el principal nervio afectado pues es el nervio plantar lateral. Si ustedes recuerdan, también propiamente este nervio, el nervio tibial posterior, se bifurca también en 2, que es el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Entonces aquí vemos la afectación en y bueno, vamos a ver que tiene una asociación de preferencia con el sexo femenino. Puede aparecer a cualquier edad, de hecho hay rangos desde los 15 hasta los 80 años. Y bueno, su etiología es muy variable, porque puede estar asociado a gangliones,
a quistes sinoviales, a lipoma, a traumatismos y a varicosidades venosas, a tendosinovitis. Un factor de riesgo es la diabetes mellitus y el mixedema. Entonces, si se dan cuenta, son varias las posibles etiologías que nos las pueden desarrollar, pero a nivel de lo que es la clínica, vamos a ver que la sintomatología más frecuente en estos pacientes es el dolor en la zona del malleolo medial. Se irradia esta hacia el talón y hacia la planta del pie. Además, presenta parestesias y sensación de quemazón también en la misma zona, en lo que es el talón o la planta del pie. Y bueno, estas molestias, vamos a ver que cuando el paciente lo que hace es reposar o acostarse o al menos sentarse y dejar descansar el pie, y bueno, un punto importante es referirles a algo que se conoce como el pie del corredor. ¿Le puedes cambiar, por favor, Tania? Bueno, digamos, se le da tal cual cuando el lugar de compresión o el sitio de compresión es propiamente sobre el nervio plantar medial y se ve asociado a dos situaciones. Esta compresión se da por un desfiladero anatómico que se encuentra formado por el músculo abductor del primer dedo y la tuberosidad del escafoides. Este tipo de afectación o compresión se encuentra asociada a una deformación en valgo del retropié y dolor en el arco medial del pie irradiado hacia los dedos. Ay, ¿le puedes cambiar, por favor? Y bueno, respecto a la exploración física, pues se debe realizar de forma minuciosa para valorar la alineación del pie, la presencia de procesos inflamatorios o en su defecto de procesos neoplásicos, pero podemos usar para poder determinar la afectación algunos signos, como es el signo de Tinel, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Lo que vamos a buscar es la reproducción de la sintomatología con percusión, buscando la percusión del nervio a nivel de lo que es el malleolo medial, y entonces nos va a generar dolor y la presencia de hipoestesias. El fenómeno de Wallix, no sé cómo se pronuncia, dice, bueno, lo que vamos a hacer aquí es reproducir los síntomas al presionar el nervio cuando nosotros buscamos en el paciente que se genere una eversión y una inversión del pie. Y el signo de dorsiflexión es exactamente lo mismo, generar dolor o buscar que se genere dolor mientras nosotros hacemos ya sea una flexión o una extensión del mismo pie. ¿Puedes cambiar, por fin? Bueno, para lo que es el diagnóstico, vamos a ver que podemos utilizar las pruebas de imagen que nos pueden ayudar para mostrar la existencia de deformidades óseas o lesiones ocupantes del espacio, como por ejemplo las varices. Y bueno, ya tal cual, pues en la electromiografía vamos a ver una alteración en la velocidad de conducción. Cuanto al tratamiento, vamos a ver que está dado o que busca hacer un tratamiento conservador, porque lo que busca es generar o evitar una lesión permanente del nervio tibial posterior. Y dentro de esto, del tratamiento conservador, tenemos el reposo, es decir, evitar que el paciente apoye el pie de manera prolongada. 2, poder administrar hielo, por ejemplo, después de la realización de una actividad física, porque se dice que ayuda a disminuir la inflamación del túnel tarsiano. También podemos administrar antiinflamatorios para disminuir el dolor y la inflamación. Generar inmovilización mediante una ortesis supinadora que nos va a generar, evitar estar moviendo el pie. Y la terapia física puede estar asociada con ejercicios propiamente que el fisioterapeuta envíe, y también podemos hacer infiltraciones con anestésicos locales y corticosteroides, y son de utilidad si se conoce la localización exacta de la compresión, pero si no, pues muchas veces tienden a no ser tan eficientes. Por eso es que también se lleva o se conlleva a lo que es el tratamiento quirúrgico, que consiste en básicamente la liberación del retináculo, provocando de esta manera que
pues que se genere una disminución de la afectación que se puede estar presentando. Básicamente lo que vamos a buscar es descomprimir el nervio mediante la liberación del retináculo flexor. Y bueno, Perdón, es que ahí le pusiste neuro. Ajá, sí, le puse carpo en vez de tarso, lo siento. Ándale. Para que lo corrijas, por favor. Sí, perdón. Y bueno, ya casi para terminar, tenemos el neuroma interdigital, o también conocido como neuroma de Morton. Esta es una fibrosis perineural del nervio digital cuando pasa entre las cabezas de los metatarsos. Se debe a una compresión del ligamento transverso durante la fase de despegue de la marcha. Cuando nosotros comenzamos a caminar y, digamos, dejamos como las puntitas pegadas y vamos a ver que se encuentran como los dedos se encuentran en flexión dorsal y es ahí cuando el ligamento transverso genera una compresión sobre el nervio y por eso, sobre el nervio digital y por eso duele. Bueno, este se presenta con frecuencia en la población adulta y también predomina, decía la bibliografía que de 5 a 10 veces en el sexo femenino en comparación con el sexo masculino. Y esto es porque dentro de las etiologías es el uso de tacón, con zapatos con tacón. Vamos a ver que la localización más frecuente del neuroma está dado entre el tercer espacio intermetatarsal en un 60% de los casos y después en el segundo espacio metatarsal. Ya el resto de las afectaciones es con menor frecuencia. Vamos a ver que se encuentra asociado a lo que son microtraumatismos, tenosinovitis, bursitis plantar y la presencia de lesiones ocupantes del espacio. Vamos a ver que, como lo mencionaba, la patología se ve agravada tras el uso de calzado de tacón alto o tener el pie cabo, es decir, como que el arquito del pie esté más marcado de la normal. Vamos a ver que respecto a lo que es la clínica, encontramos el dolor neuropático de aparición súbita en el espacio intermetatarsal, ya sea en el tercero, en el segundo o en donde sea que se encuentre el neuroma. Y vamos a encontrar que en ocasiones también se puede irrigar, digamos, el dolor hacia la cara externa de la pierna. Y bueno, puede llegar a disminuir cuando nosotros, aumenta con la deambulación y disminuye con el reposo y también al quitarse el calzado o en su defecto masajear el pie. A la hora de la exploración existen varias maniobras que podemos utilizar, como son el signo de Mulder. El signo de Mulder es un dolor producido por la compresión lateromedial del pie, que, digamos, nosotros, generamos compresión y el paciente va a referir dolor. Esto también se puede escuchar como un chasquido al desplazarse el neuroma hacia la parte posterior del pie, o sea, hacia la planta del pie. Y es ahí cuando es positivo, ya sea con dolor o por escuchar el chasquido. Luego tenemos el signo de la CEF, pero del dedo del pie, y se genera por dolor con la flexión dorsal del dedo del pie del espacio afectado, es decir, ya sea sobre el tercero o el segundo espacio intermetatarsal. Y finalmente tenemos el signo de Sullivan. El signo de Sullivan es el paciente en bipedestación, le pedimos que se pare de puntitas y va a ser positivo cuando el paciente abre los dedos justo entre medio de donde estaría el neuroma. No sé si se alcanza a ver, pero aquí se ve como cierta separación entre el segundo y el tercer dedo y pues digamos que esa sería como la posición en donde se encontraría el neuroma. ¿Le puedes cambiar, por favor, Tania? Bueno, respecto a las pruebas complementarias, las pruebas de imagen que nos van a ayudar a determinar el sitio en donde se encuentra pues el neurotoma, porque pues en realidad va a depender del tamaño que lo podamos poder observar mediante las pruebas de imagen, y se dice que en el 40% de los casos se pueden dar falsos negativos en cualquiera de los estudios de imagen. Y bueno, de hecho, no alcanzo a ver bien, pero la mayor parte de
tiene propiamente como las flechitas en donde se encuentra el neurotoma. El neuroma, perdón. ¿Sí cambias, please? Y bueno, respecto al tratamiento, pues lo que se busca es un tratamiento conservador mediante medidas conservadoras como el hecho de usar calzado más ancho, no usar zapatos que sean de tacón, buscar que la plantilla sea blanda y las órtesis de descarga, que serían estas que vemos en la esquinita, en la orillita. También vamos a ver que en algunos casos utilizamos o realizamos infiltración de corticosteroides o anestésicos locales en caso de que sea necesario o de que la clínica lo amerite. Y en caso de que no haya eficacia por parte del tratamiento conservador, se pasa a propiamente un tratamiento quirúrgico. Y con este tratamiento quirúrgico lo que vamos a hacer pues es... se supone que se busca hacer una cirugía percutánea en donde se secciona el ligamento intrametatarsal con una maniobra que se conoce como osteotomía de Wales. Y lo que busca es pues, básicamente retirar el neurotoma. Pero se dice que a pesar de que tiene buena resolución, 85% de los casos, también una de las complicaciones más frecuentes de esta afectación es que pueda volver a aparecer el neuroma. Y bueno, ya por último, vamos a ver la neuropatía del nervio sural. Bueno, pues básicamente se da por una compresión del nervio safeno externo en la cara lateral del pie y del tobillo. Vamos a ver que se encuentra asociado principalmente a esguinces de repetición, a secuelas de la fractura del calcáneo o a tendinitis crónica de Aquiles. A nivel de la clínica lo encontramos con un dolor neurálgico en la zona dorsolateral del pie. Y bueno, también su clínica es muy inespecífica, pero también es muy poco común. Y pues también vamos a hacer el diagnóstico, aparte da positivo al signo de TINEL y obviamente con la electromiografía que nos ayuda a determinar el sitio de compresión o determinar que tal cual el nervio que se va afectado es el nervio safeno externo y pues su tratamiento es o un bloqueo o la liberación propiamente del nervio. Y bueno, creo que sería todo. Nada más para complementar, bien, bien. Ya lo mencionaron todo, completamente todo. Y como me dijiste que me iba yo, ya está mi foto. Ahora, ¿a dónde me voy? ¿Ya abrió la sesión Ya estoy. en su celular? Mi foto ya está. Ok, en la sesión de su celular le aprietan los 3 puntitos de abajo. No, porque estoy en mis fotos. Ah, pero me refiero a si ya se fue a su sesión de Meet. Primero me voy a la sesión, ¿verdad? Sí. Está bien. Recuérdenme, ¿no? Digo, tengan un poquito de paciencia. Yo sé que pues ustedes son crudos, pero te llora dónde. ¿Cómo me salgo? Voy. Es que ya aquí ya le chats. Ya. Voy. Me voy a. ¿Dónde estás? Ah, ya. Me uno. Me voy a compartir pantalla. Comenzar transmisión. ¿Y ahora qué hago? ¿Le da en compartir pantalla? Ahí ya empezó. Le desliza hacia arriba en su celular. Otra vez. Desliza hacia arriba y ya se va a fotos. Ok. Bueno. Como ven ustedes, aquí es, para que lo lean, es aquí cuando se va lesionando el nervio. ¿Sí? Lo voy a aumentar. Se va lesionando, como ya lo dijo su compañera.
se va lesionando las capas, y van ocasionando las lesiones cuando va a ser por etapas la axonotmesis, neurotmesis, y posteriormente este es el proceso de la etapa del proceso degenerativa. Por la compresión va a haber el edema, ¿sí? Van a actuar a algunas sustancias degenerativas. En la fase aguda, pues hay una deformación del nervio, va a ocasionar una isquemia, y en las etapas crónicas, pues provoca una cicatrización y ya la deformación de la fibra. En concreto, y posteriormente, esta aumenta en su presión a más de 40 milímetros de mercurio. Es como si los ahorcaran, ¿sí? Entonces, como ya lo mencionó, hay una clasificación, ¿sí? Que puede ser leve, moderada y severa, y posteriormente lo que nos da la histología, nos da los síntomas, la exploración, ¿sí? Y posteriormente, digo, nada más es como para que lo tengan en cuenta. Y posteriormente puede ser las neuropatías compresivas, que es a nivel del nervio mediano, nos va a dar lo que es el túnel del carpo. El nervio cubital es una compresión a nivel del canal de Gullón en esta zona, ¿sí? El nervio radial, principalmente a nivel de torsión, aquí en esta zona del húmero, ¿sí? Que yo siempre le temo porque he entrado 2 veces y le he pegado, o no lo muevo, o al moverlo, es como, híjole, es que ya no se pueden usar palabras, pero si yo lo muevo, lo movilizo, lo desplazo, lo puedo lesionar, porque no le puedo decir ni mi amor, porque si no, se lesiona, se enoja. El radial es muy sensible. Después viene lo que es el nervio axilar, que se localiza a nivel del espacio cuadrilátero de la axila. Después viene el nervio supraescapular, que pasa por esta zona, ¿sí? Y después viene lo que es el plexo braquial, lo que es la parte de la salida torácica. No sé si la van a dar, que yo pensaba que le iban a dar, pero bueno. Y Ya lo vimos, doctor. ¿ya lo vieron? Ay, bueno, está Ya. bien. ¿O estaba dormido o no lo vi yo? No, creo que fue cuando tuvo algo que hacer y estuvo con... Perfecto, muy bien. Y después el antebraquial cutáneo lateral. Estos son las zonas de mayor compresión, y más aparte ¿cómo te llamas? La que dio zonas compresivas. Janet, Bien, y entonces, miren, por ejemplo, acá donde pasa el nervio cubital, que está a nivel del cóndilo, si ustedes se tocan en esta zona, van a ver un huequito entre el epicóndilo medial y el olecrano. Y si ustedes se tocan acá, van a sentir, si reciben un golpecito así de pura casualidad, sienten el toque. En ocasiones ahí es en donde se atrapa, es el cubital. Y posteriormente, bueno, aquí se puede presentar el dolor, pero irse a una zona más distal. Y posteriormente las zonas de compresión hacia el nivel de los ligamentos, provocar un arco fibroso, por ejemplo, del pronador redondo, por bandas aponeuróticas, por procesos fibrosos, y a nivel de algunos otros lugares en donde pueden haber compresión, principalmente como ya lo mencionaron, por quistes o por tumores, etcétera, ¿no? Y y en estas zonas, pues es a nivel, más o menos para que tengan una idea, en dónde son las zonas de compresión, ¿sí? Y
Y bueno, y aquí, por ejemplo, a nivel del codo, ¿sí? A nivel del codo, que es muy común, y a nivel del cubital, que nos va a dar la característica de los dedos, ¿sí? Hay unas, digo nada más para que lo vean, ¿eh? Para que los vean. Y entonces hay que liberar esas zonas para que el nervio que ya está lesionado, si es una forma aguda, pues ya como lo mencionaron, puede estar comprometido, puede estar atrapado por vainas o por fibrosis, y entonces hay que liberarlo por completo para que no se degenere. Si ya está degenerado, pues entonces en ocasiones se hacen injertos, se hacen injertos y hay un aparatito que le colocan para estimularlo y ver si está funcionando. Y el lugar en donde, de donde se toma el injerto es a nivel del nervio sural, que es el más tranquilito para tomarlo como donador. Y aquí, si ven ustedes, hay una liberación a nivel del codo, ¿sí? Aquí se ve el nervio que cuando se encuentra atrapado, simplemente descomprimirlo y su rehabilitación posterior y y a nivel del túnel del carpo también, a nivel de lo que es el cubital y parte de lo que es el mediano, hay que liberarlo para darles para que no sintamos esos dolores, esos adormecimientos, esa sensación de la pérdida de la fuerza. Y nada más, para que no... Hay muchas cosas. ¿Alguna pregunta? No, doctor. ¿Y ahora cómo me salgo?